Indignados estamos todos. Bienvenidos a otro programa de Indignados. ¿Vos sabías que hay una ley que le impide a los hombres homosexuales donar sangre? La razón es que sus conductas sexuales son consideradas situaciones de riesgo. La Ley Nacional de Sangre establece que, habiendo cumplido los requisitos de edad, ese donante deberá responder un extenso cuestionario de manera obligatoria y según sus respuestas será o no autorizado para poder donar. De ahí se desprende que los hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 12 meses quedan excluidos. Ahora bien, ¿estamos hablando de discriminación o de recaudos científicos? Ese es el debate de esta noche. Hoy, mentir para donar. Así empieza Indignados. En Córdoba hay muchas cosas de las que no se habla. Yo quisiera que se dé una buena explicación científica y epidemiológica sobre por qué no puede donar sangre un homosexual. Te genera un malestar en no poder acceder a lo que accede el resto. A ver, una impotencia, porque decís, ¿por qué no poder donar? Si en realidad estoy donando lo que necesita el otro, nada más. Se acabó el silencio. Indignados. Tuvimos un caso que nos tocó de cerca porque fue un compañero el cual se acercó por una convocatoria de amigos para un amigo de él que necesitaba una transfusión y el compañero gay quedó totalmente excluido en el momento en el que en la declaración jurada afirmó de que mantenía prácticas sexuales con otros hombres o con personas del mismo sexo. Te genera un malestar en no poder acceder a lo que accede el resto. A ver, una impotencia, porque decís, ¿por qué no poder donar? Si en realidad estoy donando lo que necesita el otro, nada más. Testimonios como estos son los que dispararon el reclamo para una modificación de la actual normativa que rige en Argentina. La comunidad gay, como otros sectores de la sociedad, consideran discriminatorio que no puedan donar sangre simple y sencillamente por su condición sexual. El interrogatorio en cuestión se desprende de la Ley Nacional de Sangre y su reglamentación. Allí a los hombres se les pregunta si tuvieron relaciones con algún otro hombre. Y a las mujeres se les consulta si a su vez tuvieron relaciones con algún hombre que haya tenido sexo con otro hombre. Hay una ley nacional de sangre, que es la 22990, que tenemos una reglamentación que es del año 2004 y tenemos unas normas técnicas y administrativas que son del año 2006. ¿Sí? Son las que hoy nos rigen porque están aprobadas por el Ministerio de Salud de Nación. De que las personas homosexuales no pueden donar sangre, nosotros por supuesto que hacemos un total cumplimiento de la ley. Aquí en este banco de sangre, las personas hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres no pueden donar sangre. Esto no ocurre lo mismo con las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres. Ellas sí pueden donar. Fue creada en un momento en el que la pandemia del VIH estaba muy asociada con la diversidad sexual. De hecho, en esos años se conoce el SIDA como la pandemia rosa. Entonces, creemos que esta cláusula dentro de la declaración jurada ataña un poco a eso, ¿no? A este contexto histórico en el cual se tenía muy poca información sobre el VIH y sobre cómo se contagiaba y ante el miedo y sobre todo el miedo de la salud siempre rige el prejuicio y se decidió excluir a la comunidad homosexual, sobre todo a aquellos varones gays o bisexuales. Mediante esa declaración jurada, lo que se busca es saber si esa persona está en condiciones de donar sangre. Una vez que ingresa, ¿no es cierto?, y que ya le damos la información predonación, le damos una entrevista. Que es una entrevista en la cual hay una serie de preguntas en las cuales nosotros tratamos de determinar si esa persona está en condiciones de donar o no. Y aunque desde un lado aseguren que se trata de evidencia científica, desde la otra vereda sostienen que parte del cuestionario es prejuicioso porque indaga sobre la orientación sexual de las personas que intentan donar sangre. Ya desde el año 2005, con el plan antidiscriminación, el INADI, dentro de las propuestas
de salud ya se incluía el tema de la donación de sangre y el tema de la no discriminación en cuanto a las personas y en cuanto a los interrogatorios para la donación de sangre. Es discriminatorio porque excluye a los homosexuales, así concreta y directamente. Habla de quienes hayan tenido relaciones con otros hombres, relaciones de mujeres con hombres que hubieran tenido relaciones con otros hombres. Se excluye la diversidad sexual, no es inclusivo. Considero que es discriminatorio porque si preguntan en el cuestionario si una persona tuvo sexo con un hombre que tuvo sexo con otro hombre, deberían preguntar también si una mujer que tuvo sexo con otra mujer o si una mujer que tuvo sexo con otro hombre. Es exactamente lo mismo. Pues en realidad es el alcance que tiene el virus y no la elección sexual de cada uno. No podemos sancionar o no podemos decir que el sanatorio tal o cual ha incurrido en actos discriminatorios. Muchos profesionales de la salud insisten en que la orientación sexual de los donantes no se utiliza como criterio para la selección. Dicen que esto en sí mismo no representa un riesgo, pero sí lo son las prácticas sexuales relacionadas a ello. Aquellos individuos que han vivido, individuos estoy hablando yo, donantes que han tenido una situación de riesgo científicamente comprobada o una conducta de riesgo con evidencia científica comprobada y epidemiológica, nosotros no le sacamos. Porque sea lo que sea el individuo, no nos interesa ni el género, ni la condición sexual, ni nada, no le sacamos. No obstante, este tema genera mucha controversia y puntos de vista totalmente distintos, incluso también en el ámbito de la salud. Yo creo que tiene que ver con la moral, ¿me entendés? La persona que viene a donar sangre está haciendo un acto de total bondad, digamos, hacia la sociedad. Entonces, esa persona, uno le empieza a preguntar cosas que lo ponen en situaciones difíciles. Yo creo que las preguntas se tienen que hacer, pero que no tienen que ser discriminatorias. Yo creo que sí, que el cuestionario hay que modificarlo. No sé si para eliminar, porque en España se eliminó esa pregunta. En España se eliminó España, África e Italia. Son lugares donde se han eliminado este tipo de preguntas. Y se detectó, después se incluyó a todo el mundo, se le sacó a todo el mundo. Y bueno, se observó que el 75% de los individuos que tenían HIV eran hombres que habían tenido sexo con hombres. Eso es una realidad científica, no lo estoy inventando, es una realidad científica. Yo quisiera que se dé una buena explicación científica y epidemiológica sobre por qué no puede donar sangre un homosexual. Porque si a mí me dicen, que es lo que uno más frecuentemente escucha, que los homosexuales tienen conductas sexuales mucho más promiscuas que los heterosexuales, creo que eso debe estar avalado por un estudio sociológico, epidemiológico, sobre conductas de la gente. Es decir, yo creo que la hemoterapia no es que discrimine, la hemoterapia lo que hace es tratar de obtener una unidad de sangre lo más segura posible, porque eso es un injerto que le estamos dando a otra persona, ¿sí? En la cual también tenemos que prevenir de que no tenga ningún tipo de enfermedad, no solamente HIV o hepatitis, tampoco Chagas, tampoco brucelosis, tampoco sífilis. Es decir, hay un montón de enfermedades, 11 son los determinantes que nosotros hacemos. La donación de sangre es un acto solidario y de responsabilidad social. Por eso, desde el INADI reclaman que sin un argumento valedero se les está privando a un montón de personas homosexuales ayudar a quienes lo necesitan. Desde la entidad aseguran que denuncias por discriminación se hacen todos los días. Estamos recibiendo muchísimas denuncias, vía mail, telefónicas, en forma personal. Es decir, los sanatorios, los hospitales que reciben las donaciones de sangre, la gente que va a donar sangre para amigos, parientes y demás, se dan con este interrogatorio que es cruel. Es cruel porque discrimina e invalida la actitud noble de un grupo de la sociedad.
considerando, estigmatizando al homosexual, considerándolo concretamente que es una persona de riesgo. No, hay que establecer criterios de cuáles son las conductas de riesgo para salvaguardar también la salud pública. Y eso es todo. En este escenario, muchos homosexuales que necesitan con urgencia donar sangre a algún familiar o algún amigo deciden mentir en esa declaración jurada. En ver esa situación de que la persona reúne todas las condiciones para poder donar sangre y que no le dejen acceder tan solo por remarcar su condición o su expresión, en nuestro caso que la diversidad sexual la llevamos en la presencia, en el colectivo trans, sí, ha pasado y la verdad que no es nada cómodo, quizás que no te dejen acceder a eso, a ese gesto que es esto de donar sangre. Decimos que nosotros lo que tenemos es la relación con el donante y en esa entrevista confidencial es donde realmente nosotros determinamos si puede o no para que no le haga daño al donante. Que la entrevista tiene un carácter de declaración jurada. Si me está mintiendo, no lo puedo exponer al receptor a que reciba una unidad de una persona que está mintiendo sobre cualquier condición en su vida. No importa la condición sexual solamente, cualquier condición. El proceso termina con un cuestionario de autoexclusión post-donación para aquellas personas que por algún motivo donaron sangre pero mintieron. Por esa razón, después de someterse a una extracción de sangre, el donante puede hacer una declaración de manera anónima. Solo con su número de donación, esa sangre no va a ser utilizada. En el próximo bloque seguimos abordando homosexualidad y la donación de sangre. Ahora te invito a que compartamos otra sección del programa donde tu reclamo es el protagonista. Esto es Defensa del Consumidor. Según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, cuando la contratación de un servicio haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. Además, obliga a la empresa a enviar dentro de las 72 horas una constancia fehaciente del pedido de cancelación del servicio. El incumplimiento de estas normativas permite multar a la empresa por hasta 5 millones de pesos. ¿Puede ser que alguien se enferme por tratar de dar de baja un servicio de estas grandes corporaciones? A este extremo parece haber llegado José Luis Burgos, uno más de los damnificados que sin suerte intenta dar de baja un servicio de telefonía fija de Telecom. Y sufre tanto que además de indignarse, Burgos se termina por enfermar. Prefiero desestimar y pedir la baja de la línea en julio del 2011. Supuestamente se dieron de baja todo, pagué, cancelé absolutamente todo. Sin embargo, al día de hoy, 2012, casi un año, sigo recibiendo boletas de Telecom y del servicio de Arnet. Y eso empieza a generar deudas, obviamente, porque yo no las pago. Entonces lo que hago, dejo pasar el tiempo, digo capaz que ya se va a resolver. Esperé como 2 meses y acudí a la CNC, donde hice una denuncia. Me toman la denuncia aproximadamente como en septiembre y en diciembre falla a mi favor. Lo hice en una carta que me llega a mi domicilio. Sin embargo, Telecom responde como si nada, o sea, me siguen enviando las boletas con todos los pagos normalmente y con las deudas de meses anteriores, o sea que hace caso omiso a lo que dictamina la CNC. La consecuencia de todo este reclamo hecho hacia Telecom y Arnet de Telecom, primero ha sido incrementar mis terapias, mis sesiones de terapia, que he tenido que pagarlas de mi bolsillo durante todo este tiempo, y usar las sesiones de terapia para hablar de lo que me estaba pasando con Telecom y Arnet en vez de hablar de mis problemas personales. Todo sale de mi bolsillo. Y en segundo lugar, no puedo sacar ningún crédito, no puedo comprar
algo que tenga que ver con mi firma o con algo a mi nombre, porque figuro en el Veraz y en el Seven gracias a Telecom y a Arnet de Telecom. Yo creo que lo deben hacer con miles de personas a nivel nacional. Y creo también que este tipo de empresas tienen un porcentaje reservado para estos tipos de reclamos, que son los menos, porque son muy pocas personas las que se atreven a denunciarlo donde corresponde, porque ni siquiera conocen que hay entidades como la CNC y Defensa del Consumidor, que son entidades públicas y gratuitas donde se lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacen? Se aprovechan. Entonces te amenazan con un abogado y ante la amenaza de que te van a embargar, que te van a hipotecar la casa, el sueldo, etcétera, uno paga. Y no es así. El programa está interesante. Quédate a ver cómo sigue Indignados.